María Zené, ¿me escucha? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Por favor, pueden registrar apellido materno, perdón, apellido paterno, materno y nombre en el chat. Esperemos que sus compañeros ya vayan ingresando a la sala. Solamente 2 han registrado en el chat la lista. Mientras tanto, ¿tienen algunas preguntas? ¿Algunas dudas? He mandado a sus correos y en algunos casos los correos que no funcionaban, su primer trabajo subido a la plataforma del Moodle para que ustedes puedan arrastrar de ahí el archivo. No hay comentarios, ¿existen comentarios? Bien, vamos a empezar entonces. Habíamos quedado la anterior clase acá y habíamos dicho que los instrumentos principales, en este caso, van a ser las fichas bibliográficas textuales. Y poníamos el ejemplo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver cuán importante es la utilización de conectores. Sobre este tema ya les había platicado al inicio de la anterior semana para cuando ustedes deberían hacer la redacción del planteamiento del problema. Entonces decíamos que hay que utilizar conectores para poderle dar a la redacción una orientación tanto por parte de quien escribe como también para los lectores. Y por eso decimos que los conectores son marcas.
son marcas. Perdón, estoy en clase, Jovita, te llamo despuesito. Por eso decíamos de que los conectores son marcas que están destinadas a orientar al lector en el descubrimiento de la conexión que subyace en la estructura superficial del texto. Mediante los conectores, el escritor organiza retóricamente, esto significa que organiza los párrafos o también puede ser entre párrafos, la relación que puede existir con el todo, con un todo, y también va a permitir darle una lógica a la redacción, porque muchas veces pueden existir estrofas, párrafos o estrofas que solamente muestran el contenido teórico, ¿no? Pero muchas veces falta algo para que este párrafo esté conectado con el todo, o si hay un punto seguido, esta otra parte de la composición de la redacción que tiene que ver, lógicamente, si es un punto seguido, tiene que ver con su antecesor, ¿no? Entonces, a veces no puede ir suelto, necesita de conectores. Y esto le va a dar una lógica, decíamos, a la información del texto. Quien lee, en este caso el lector, se apoya en los conectores para descubrir con más facilidad cómo se relaciona el texto en la información nueva con la suministrada anteriormente. Es decir, esta puede ser una información 1, que es un párrafo, y aquí hay otro párrafo que sí va a describir esas características, pueden ser generales o pueden ser específicas, en este párrafo 2, tiene que haber algo que una uno con otro párrafo. Y para eso, lógicamente, existen los conectores. Por eso decimos que los conectores son palabras que marcan una relación lógica de significado. Tiene que haber una lógica de significado entre las ideas o entre oración de un texto. Entonces, el texto se organiza de tal manera, ¿no?, en que sea coherente, pero muchas veces para lograr darle esa coherencia necesitamos de los conectores. Los conectores se utilizan principalmente en el lenguaje escrito, es decir, en el texto que uno escribe. En algunos casos también puede ser utilizado
en el lenguaje, es decir, verbal. Cuando queremos expresar una idea, tenemos una teoría y tal vez queramos ejemplificar esta, entonces vamos a necesitar de un conector. Por eso que los conectores sirven para explicar, ejemplificar, justificar, modificar, puede ser, la oración anterior. Es decir, si aquí tenemos la oración 1 en relación a la oración 2. Los conectores pueden estar constituidos por 1, 2, 3 palabras y tal vez un poco más de palabras. Pero entre esas palabras tiene que haber coherencia. Aquí tenemos una relación de conectores para una buena redacción. Para dar idea de causa, pues aquí está la causa. Aquí puede estar el efecto. Entonces, utilizamos palabras, que son los conectores. Y así tenemos aquí un sinnúmero de palabras. Entonces, para dar idea de la causa, pues a causa de cómo se estableció, cómo se determinó, cómo se explicó, dado que, y aquí continúa la redacción, ¿no? Pero está con puntos suspensivos. A efecto de, entonces, estas palabras que son denominadas conectores le dan hilación y le dan mayor consistencia al texto escrito. El resultado de, en vista de, pues en vista del criterio que tienen los legisladores en relación al artículo 346 sobre el procedimiento de los juicios ejecutivos, ¿no? Entonces, por eso utilizamos siempre un conector en vista de, a causa de, cómo, dado que. Acá tenemos otro conector. Por eso se dice, o por eso dice o expresa el artículo tantos, o por eso dice el autor Cabanelas tal cosa. ¿Por qué? En este caso estamos siempre viendo la causa, porque de acuerdo al análisis teórico realizado y doctrinal sobre la jurisprudencia, se establece que este es otro conector, pues de acuerdo a lo establecido por Cabanelas, y de acuerdo a lo asumido por Delgadillo, se establece que, puesto que la normativa, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil Oral, establece que, aquí tenemos otro conector, teniendo en cuenta que el artículo número tantos establece como término fatal tal cosa, ¿no? Ya que, aquí tenemos otro conector, ya que en la realidad vemos
de que existe un desconocimiento por parte de operadores de justicia y abogados causídicos sobre tal cosa, ¿no? Pero siempre estamos utilizando un conector. Voy a regresar atrás. Por eso que los conectores siempre deben ir, estas palabras conectoras deben ir acá, al principio de la estrofa o del párrafo. O puede también ir, decíamos, después de un punto seguido. Aquí va a haber un punto, eso significa un punto aparte, y el punto aparte se da abajo, por más que el texto haya quedado acá. Entonces aquí necesitamos siempre un conector. Para establecer relaciones temporales, es decir, estamos aquí viendo la parte de tiempo, temporal, de tiempos. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Un conector sería a medida que se ha visto la evolución y la aplicación de los procesos abreviados, Viendo siempre la parte de la relación temporal. Ahora, estamos hablando en tiempo presente. Ahora, una vez que, teniendo 9 años, el Código de Procedimiento Civil Oral en vigencia, se establece tal cosa. Antes de, estamos hablando del tiempo, antes de, entonces este antes de se va a referir al pasado. Antes de este nuevo Código de Procedimiento Civil, el anterior abrogado establecía esta institución bajo estas características. En el tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Antiguamente, y ahí podemos entrar si vamos un poco a relacionar nuestro tema, tal vez en una parte, con en este caso, con el derecho romano. Antiguamente, en el derecho romano, se establecía que el jus causa significaba tal cosa. Y este fue recuperado en el artículo tantos del nuevo Código de Procedimiento Civil, donde establece tal cosa. Entonces estamos viendo que antiguamente había ya una norma y el nuevo ha adoptado esa norma viendo al pasado. Otro conector aún existen abogados que por la trayectoria profesional que tuvieron antes de la creación de este nuevo Código de Procedimiento Civil, todavía no adecúan sus propuestas, sus planteamientos, sus demandas. Ayer, tiempo, estamos viendo tiempo. Ayer, se establecía que el Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo determinado en un medio de comunicación escrita nacional, establece que otro conector en relación al tiempo. Cuando el pensamiento filosófico
pasa a tener una incidencia y un carácter jurídico en las civilizaciones antiguas. Y ahí continuamos con la redacción. Desde entonces hasta la fecha, todavía no se puede lograr comprender el espíritu de la ley en relación a tal cosa, ¿no? Siempre en el tiempo. Desde ese momento, o desde este momento, o desde este va a ser en presente. Desde ese, estamos haciendo el pasado, desde ese momento en que fue promulgado el nuevo Código de Procedimiento, Aquí tenemos otro conector. Después de haber sido promulgado el Código de Procedimiento, el nuevo Código de Procedimiento Civil, han existido vacíos legales para su interpretación. Por ello, ha tenido que emanarse normas complementarias para poder adecuar tal cosa, ¿no? Entonces, estos, si vemos, son tan importantes los conectores que nos dan realmente la hilación, ¿no? Y la continuación de una estrofa o de lo que el escritor, el investigador, desarrolla de manera escrita, o lo que quiere desarrollar de manera escrita, ¿no? En diferentes momentos. Para iniciar un texto, como en el ejemplo que pusimos atrás, como la primera palabra. A propósito de este tema, ¿qué parte a ser objeto de nuestra investigación? Otro puede ser. Comenzaremos por identificar las características que prevalecen en la conciliación prejudicial como un instituto, El tema que vamos a desarrollar parte viendo de manera general qué se entiende por conciliación, de acuerdo a Spinoza, establece que conciliación es el acuerdo de partes entre dos personas, Asimismo, Estensoro sobre este tema expresa tal otra cosa. El tema que nos convoca, estamos ahora viendo siempre al inicio del texto, el conector dice, el tema que nos convoca es de fundamental importancia, puesto que se ha visto de que hay una controversia muy grande entre la realidad de las necesidades jurídicas y el contexto legal expresado en tal parte de la norma. Entonces, vemos cuán importantes habían sido en este caso los conectores. El presente texto establece que tal cosa. En primer lugar, partiremos describiendo las características que tiene la conciliación prejudicial como un elemento que ya está contemplada en el nuevo Código de Procedimiento Civil y que a su vez tiende a resolver los problemas, ¿no? De manera conciliatoria, como acuerdo de partes, con la intervención de una autoridad judicial para no ingresar a un juicio o una demanda judicial. Aquí tenemos otro conector. Inicialmente, partiremos definiendo
¿Qué se entiende por conciliación? Porque si no hay el conector, en este caso, sería la conciliación es tal cosa. Le falta pues un conector. Entonces el conector dice, inicialmente partiremos definiendo lo que es la conciliación. La temática que abordaremos en este capítulo, o en este subtítulo puede ser, se basa principalmente en el Instituto de la Conciliación, tal cosa. Para comenzar, aquí hay otro conector. Para comenzar, diremos que ya en la época del derecho romano existía la conciliación antes de que se ingrese a un proceso donde existía la deliberación de una autoridad competente. Otro conector aquí. Podemos comenzar estableciendo que un primer punto a ser desarrollado en este tema será definiendo qué es la conciliación y desde qué puntos de vista se la puede aplicar. Lo mismo aquí. Vamos a comenzar estableciendo que la conciliación, de acuerdo a Figueroa, es, entonces, siempre hay conectores. Hay conectores también para ejemplificar. Es decir, para dar ejemplos, ¿no? Un ejemplo. En este caso, por ejemplo, sobre este tema, la legislación colombiana establece que también podemos utilizar, pongamos por caso el de la legislación peruana que establece otro conector. En el caso de el código, del anterior código de procedimiento civil, se establecía que otro conector en relación a ejemplo. Esto se puede notar en el caso de la sentencia constitucional número tantos, que establece tal cosa, o también podemos utilizar este otro conector, tal como la Constitución, tal como la sentencia constitucional número tantos establece que, aquí hay otro conector. Lo mismo ocurre con las partes intervinientes en un contrato como un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, por ejemplo, ¿no? Esto es claro en relación a, entonces, esos son los conectores. ¿Preguntas? Preguntas. ¿No hay preguntas? Dígame, Vanessa. Ninguna duda, doctor. Gracias. María René. ¿No hay María René? Estoy aquí, doctor. Sí, estoy captando. Ya, ¿preguntas? ¿Dudas?
No, doctor, no, yo no tengo preguntas. Perfecto. Doctor Iván, Dígame, sí. bueno, quien habla es Juan Churata. ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo tardes. está? Estimado doctor, buenas noches. Bueno, está bien la explicación, doctor. Es de los conectores tan importantes que para hacer una redacción, inclusive de textos, memoriales, muy interesante, que son palabras o expresiones que nos permiten, pues, ¿no? Señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, en los memoriales, por ejemplo, en las demandas donde más utiliza, por ejemplo, a sí mismo, es más, a su vez, ¿no? También serían conectores, ¿no es Claro, cierto? siguen conectores, pero muchas veces no hay que abusar del mismo conector. Sí, eso es verdad, doctor, lo que usted dice, doctor, esa aclaración es muy importante, doctor. Y estos conectores nos va a permitir también, pues, ¿no? Y ahora que vamos a ir redactando como son nuestra monografía, ¿no es cierto? Que es muy importante, ¿no? Es una guía, ¿no? Entonces, para llevar una redacción enriquecida, estos conectores apoyan en eso, doctor Iván. Muchas gracias, doctor. Perfecto, muy bien. Y tienes razón, ¿no? Porque es decir, entre estrofa, estrofa, entre párrafo y párrafo que exista y la misma composición en las oraciones, entonces necesitamos de conectores para poder, en este caso, darle mayor realce a la frase o a la oración, ¿no? Ahora vamos a ver para dar idea de consecuencia. Vamos a ver ahora las consecuencias. Así es un conector. Así de acuerdo a lo establecido por. Ahora, no se olviden de que cuando ustedes asisten a un juicio oral, tienen que tener un muy buen conocimiento sobre la norma y también tienen que tener un buen conocimiento sobre la argumentación jurídica. Y para la argumentación jurídica, los conectores, en este caso verbales, son fundamentales. ¿No? Ya no son los procesos antiguos que se hacían todo por escrito. Ahora los procesos son orales. Por eso hay las audiencias, etc. Entonces significa que el abogado causídico tiene que tener una buena base de conocimientos teóricos sobre la demanda que está haciendo, ¿no? La causa que está planteando, y además tener un buen léxico, ¿no? Para poder expresar las necesidades o la solicitud que tiene su cliente, pero expresada en términos jurídicos y lógicamente viendo la norma que existe. Un elemento que, por ejemplo, se está viendo, y ustedes que ya son varios seguramente deben ser causídicos, ya se está viendo, es de que juntamente cuando se hace la argumentación verbal en los procesos, también se citan algunos párrafos de autores, de acuerdo a lo que establece Cabanelas sobre nuestro petitorio, establece que esto, entonces están dando la argumentación, y en este caso, también estos conectores les va a servir a ustedes para la parte verbal, para las expresiones, para la expresión verbal. Y otro elemento fundamental cuando hablamos de procesos orales también es la expresión corporal.
¿no? Es decir, cómo juega un rol muchas veces determinante la corporación, el movimiento corporal. Sí, el trabajo con las manos. La retórica que se tiene que dar con la utilización de la voz. Yo me acuerdo hace más de 30 años, que 40 años más debe ser. A nosotros para poder vocalizar nos ponían un lápiz en la boca. Y teníamos que hablar con el lápiz y eso permitía que uno desarrolle y hable no solamente con la garganta para ser docente. No solamente hablar con garganta. ¿No? Entonces, ahora como todo está, gran parte de la norma penal, la norma civil está verbalizada, entonces hay que utilizar también el lenguaje corporal, cómo uno se mueve, uno cómo se expresa, de acuerdo a esto, señor, vean esto, hagan esto, de acuerdo. Entonces, hay ese movimiento, ¿no? Corporal y también hay ese lenguaje corporal en base a movimientos y, lógicamente, el lenguaje verbal. Y lo que nosotros vemos ahora aquí también es decir, estos conectores sirven para la argumentación verbal que ustedes tengan que desarrollar en estrados judiciales. Y ahora van a demostrar estos conectores en su trabajo monográfico, ¿no? Así pues, en relación a la consecuencia, así pues, de acuerdo al análisis desarrollado, de ahí que lo establecido por Maldonado en relación a la conciliación se la practica en la actualidad. De manera que, si no se logra un consenso o un acuerdo de partes, no va a poder existir la conciliación. Otro conector. De modo que lo afirmado o lo expresado en el artículo tantos del Código de Procedimiento Civil Oral responde a las necesidades sociales y por ende esta parte de la norma se aplica en tal cosa. Otro conector, de suerte que las partes intervinientes en la conciliación, en consecuencia, otro conector, en consecuencia, al no existir, estamos viendo la consecuencia, ¿no? En consecuencia, al no existir un acuerdo de partes dentro de la conciliación, se tendrá que iniciar un proceso judicial ordinario. Otro conector. La causa de la conciliación justamente es evitar juicios largos, tediosos y de erogación económica para las partes, si mediante la conciliación se puede lograr un acuerdo. La razón de la conciliación es evitar trámites morosos y a veces que tardan tiempos extremadamente largos, más aún cuando vemos de que hay una carga procesal judicial abundante. Lo que indica que la conciliación es un elemento fundamental toda vez que el legislador vio esas necesidades que existen en el contexto social, de tener previamente que conciliar bajo una autoridad judicial antes que ingresar a un proceso judicial. De esta manera, lo que afecta a las partes conciliadoras
es que ambas tienen que ceder en sus petitorios. Luego de realizada la audiencia de conciliación, por consiguiente, la conciliación en el ámbito jurídico civil establece que, por ende, tanto las partes como el conciliador judicial son los intervinientes. Por eso, el conciliador debe tener amplio conocimiento sobre la normativa civil y también tener un amplio bagaje de conocimientos que permitan la satisfacción de las partes en controversia. Otro conector. Por esta razón, la conciliación es un elemento fundamental antes de tener que iniciar un proceso. Otro conector. Por esto, Cabanelas establece en su obra magistral, la ley civil, que la conciliación es el acuerdo de partes. Otro conector. Por lo tanto, otro conector. Por tanto, otro conector. Siendo así, y continuamos la redacción. Total que, si no se llega a una conciliación donde las partes intervinientes no están de acuerdo, se tendrá que iniciar el proceso civil correspondiente. Ahora aquí para establecer conectores, para establecer relaciones espaciales, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando no de tiempo. Aquí arriba hemos visto de tiempo. Aquí estamos viendo espaciales en cuanto al espacio. A la derecha de, a la izquierda de, delante de, estamos viendo el espacio. Atrás de, cerca del conciliador judicial, tiene que existir una persona que pueda redactar el acuerdo, tal cosa. Debajo de la norma se encuentran las disposiciones. Delante de, otro conector. Encima de, estamos viendo espacio. Lejos de lograr una solución, se ha establecido de que la conciliación en nuestro medio no está siendo bien direccionada por parte de los operadores de justicia, por ejemplo. Más acá, otro conector. Más allá, otro conector. Sobre el conocimiento y destreza y habilidades y competencias que tienen los conciliadores, de acuerdo a lo expresado por Guillén, se establece que este personal es y tiene las capacidades suficientes para poder llevar adelante la audiencia de conciliación, puesto que recibieron cursos de capacitación en tales periodos. Para ordenar y relacionar enumeraciones, aquí. Además de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, también en el Código Civil establece tal cosa. Después de haber analizado la institución de la prescripción, vemos que la norma, el artículo tantos, tiene una real importancia en conclusión, habiendo visto el aporte de diferentes teóricos, podemos expresar tal cosa. En cuanto a otro conector,
En primer lugar, partiremos describiendo los conceptos y definiciones sobre la conciliación para luego ver las características que establece nuestra norma sobre este instituto. En principio, otro conector. En síntesis, otro conector. Finalmente, llegamos a la siguiente conclusión de acuerdo al análisis de todos estos autores. La otra parte expresa que luego de otro conector, por esta razón, otro conector. Por último, diremos que la conciliación es tal cosa. Por un lado, otro conector. La legislación peruana establece que, la legislación chilena establece que, y la legislación boliviana en el artículo 126 dice esto. Por una parte, otro conector. Primero, otro conector, porque son enumeraciones. Resumiendo, también otro conector. Un elemento fundamental, el conector es un elemento. Un primer aspecto a ser considerado dentro de la conciliación tiene que ser tal cosa. Un segundo aspecto a tomar en cuenta será la voluntariedad de las partes intervinientes. En una parte de la conciliación, el conciliador tendrá que pedir tal cosa. Ahora vamos a ver conectores para introducir una comparación. A diferencia de, estamos comparando, cuando utilicemos el método comparativo, a diferencia de, a su vez, al igual que algo similar ocurre con la legislación argentina, puesto que establece que la conciliación es el elemento principal antes de ingresar al proceso judicial. Ambos preceptos jurídicos establecen que, como hemos visto en el desarrollo teórico del capítulo anterior, comparando con las sentencias constitucionales, vemos de que hay vacíos jurídicos, otro conector también, de manera similar. Existen varios elementos que no son tomados en cuenta. Otro conector. De modo similar, se han visto varios casos y que han sido descritos por varios autores en relación a tal cosa. Del mismo modo, otro conector. Del mismo modo, podemos establecer, decir, etc. Distinto del criterio que tiene Gutiérrez en relación a Merubia, la conciliación es diferente de otro conector. En cambio, lo mismo ocurre con otro conector, lo mismo que otro conector, mientras que otro conector también es otro conector, tanto como. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Para el caso, lo que llamábamos, cuando se redacta la monografía,
ustedes cuando describan a un autor, luego a otro autor, de acuerdo a tal cosa, ustedes ya tienen que poner su aporte. Y eso es lo que llamamos el posicionamiento teórico. Es decir, el aporte que hace el investigador. Por eso, todo lo que es aporte no lleva cita bibliográfica, porque es creación, ideario del investigador. El resto, que no es su criterio, no es el criterio del investigador, en este caso de ustedes, tiene que llevar la cita bibliográfica. Y por favor, por eso que he resaltado aquí, las citas bibliográficas tienen que ser, si son textuales, es copy-paste, va entre comillas. Si es un resumen, se han resumido 2 hojas de lo que dice ese autor, va sin comillas, pero igual tiene que ir con la cita. Y la cita, según el formato APA, es el apellido del autor en minúscula, coma, el año de la edición del libro físico digital, luego otra coma, la P en minúscula, que significa página, un punto, se da un espacio en el tabulador y el número que corresponde a la página y se cierra el paréntesis. Todas las citas, por favor, tienen que ser en este formato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, doctor. Madre mía, se han dormido. De acuerdo, doctor. Porque si no voy a seguir devolviendo y devolviendo los trabajos si no están bajo este formato. Ahora, esto mismo tienen en color verde, con letra verde, o creo que está resaltado en verde, en la guía. Este es el formato de las citas. Si aquí dice, por ejemplo, la cita, las notificaciones como actos procesales atañan, debe ser, el derecho de defensa, que están poniendo el autor. Esto significa que el derecho a la notificación es parte del derecho a la defensa. Eso significa que es Villegas quien está diciendo esto. Y resulta que ustedes ya hacen su aporte. El derecho a la notificación comprende al principio de legalidad y debido proceso. Al principio de legalidad y debido proceso. Siendo la notificación el acto por el cual debe filtrarse posibles nulidades emergentes de su procedimiento. Como no lleva cita, esto se asume de que es el aporte que hace el investigador. Es decir, ustedes. Todo lo que no lleva cita se asume que es propiedad intelectual del investigador. Luego, ingresamos a las referencias bibliográficas, es decir, a la bibliografía. El último acápite y el último punto, el último subtítulo va a ser las referencias bibliográficas. Este es el formato que ustedes deben utilizar. Este, que también está en la guía. Primero va el apellido,
paterno, al chozón. Luego van las iniciales de los nombres, Carlos Eduardo, pero resulta que esta obra es de dos autores, y Bulguín. Entre paréntesis, el año el año de edición del libro. Con letra cursiva, el título del libro, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Luego, el país. Sociales, aquí es punto. Argentina, el país, coma, y la editorial. Astrea y punto final. Toda la bibliografía que ustedes consulten tiene que ser trabajada bajo este formato. Y van a empezar por orden alfabético. Y ve, aquí está la A de los libros que han ustedes, la bibliografía que han utilizado. Como no hay B, se pasa a la C. Aquí, por ejemplo, tienen el autor o los autores, el año, aquí tienen la obra, educación y educadores, y aquí tienen la recuperación de la página web, porque esto se ha sacado de la web. Luego aquí tenemos C, también Castro, C, Constitución, después a la F, así sucesivamente, por orden alfabético. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Muy bien. El índice tentativo es lo que ya vimos el día lunes, ¿no? Aquí hemos puesto un resumen solamente mínimo. El capítulo 1, que es el nombre del capítulo, es el objetivo específico 1. Es el mismo que el objetivo específico 1 que tienen, solamente que le quitan el verbo, que sería la primera palabra aquí. El objetivo, por ejemplo, podría ser describir el marco teórico doctrinal del bloque de constitucionalidad. Ese era el objetivo. Había que describir. En cambio, el título pasa a ser directamente marco teórico doctrinal, el bloque de constitucionalidad. Entonces, aquí ustedes están haciendo un índice del contenido que va a tener su monografía. El capítulo 2, marco normativo. Seguro que el objetivo 2, el objetivo específico 2 era describir o desarrollar el marco jurídico sobre los antecedentes del bloque de constitucionalidad en Bolivia. Entonces, se le quita el verbo, se anula el verbo y directamente marco jurídico, antecedentes del bloque de constitucionalidad en Bolivia y ponen títulos y subtítulos. Y así, los diferentes capítulos. En algunos trabajos, del primer trabajo que mandaron, tenían hasta 5, creo que habían 2 que tenían hasta 6 objetivos específicos. Entonces, por eso que les he puesto la nota, les he dicho, va a tener 6 capítulos la monografía, porque de cada objetivo específico nace un capítulo. Entonces, se ha dicho, tienen que, además son redundantes entre un objetivo específico y el otro. Hablan sobre lo mismo o expresan lo mismo. Entonces, había que resumir
Ahora, pueden utilizar, hemos dicho, 3 objetivos específicos, máximo 4, que van a pasar a ser luego los 4 capítulos de la monografía. ¿Preguntas? Ninguna, doctor. Nos damos un intermedio de 20 minutos, 25. Y luego vamos a ver en qué consiste el trabajo número 3. ¿De acuerdo? Doctor Iván, Dígame. la monografía el trabajo de monografía que vamos a presentar, por lo menos, ¿de cuántas hojas se va a exigir? Máximo, hemos dicho 30. Lo que dice el reglamento del posgrado. Mínimo, máximo 30, mínimo 28, 25, 28. Desde la Ya. introducción hasta las conclusiones. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Perfecto. Doctor, Incluye buenas noches. Una pregunta. Dígame. Doctor, en cuanto al marco normativo, ¿habría alguna variación si lo ponemos en el capítulo 1 o en el 2 o en el 3? ¿Hay alguna variación en cuanto al orden, Claro, en cuanto al marco pero hemos normativo? dicho, claro, hemos dicho de que están utilizando el método deductivo. Están partiendo de lo general. Entonces, el primer capítulo es lo general. ¿Qué es lo general en su trabajo? En cuanto a los medios y a los medios de prueba digitales que se presentan, conocer sus antecedentes. ¿Sí? Entonces será, en este caso, el primer capítulo será teorías. ¿Qué dice la teoría sobre los medios digitales como pruebas, etcétera? Es lo general. Luego ya va a ir viendo el segundo capítulo, que es algo más específico. ¿Qué más? ¿Cuál sería lo semi-específico en su trabajo? Lo primero es lo general, que serían las teorías. ¿Qué dicen las teorías? Las ¿no? pruebas digitales que ya están incorporadas en el Código Procesal Civil, que existe en nuestra normativa nacional. Y el tercero, El tercero ya sería una comparación, una legislación comparada. por eso. Entonces, en este caso tendría que ser lo general, lo que dice la teoría, luego lo que dice la norma nacional, ¿estamos bien? Lo que dice la normativa nacional, y luego puede ser un análisis de legislación comparada. Eso significa que su trabajo tiene 3 subpreguntas problemáticas y tiene 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico establecerá describir la teoría Para eso utilizamos un verbo, describir. Después puede ser analizar la normativa boliviana en relación a los medios digitales. Y el tercero, desarrollar el análisis de legislación comparada sobre el tema tal. Entonces, estos ya se van a volver capítulos. Aquí ya van a ser el capítulo que es teoría jurídica y técnica sobre tal cosa. El segundo será habla sobre la legislación nacional. Entonces, ¿cuál es su tema? Medios probatorios con énfasis en la prueba digital. Será directamente medios probatorios como prueba digital en la legislación boliviana. Y después será legislación comparada de los medios digitales como pruebas dentro de los procesos judiciales. Y aquí tomará 1, 2, 3 países.
Por eso que necesito el segundo trabajo, porque los que van a hacer legislación comparada van a describir en este capítulo, en el tercero o al capítulo que corresponda, van a describir lo que dice la legislación, en este caso el Código Civil o Procedimiento Civil peruano establece tal cosa. En una hoja pueden hablar. En otra hoja seguramente hablarán lo que dice la legislación chilena, etc. Y al final yo les voy a pasar un cuadro vacío donde van a resumir y van a sintetizar todo lo que tienen escrito en esta parte. Entonces el cuadro va a ser una síntesis, un resumen de lo que dice la legislación comparada. ¿De acuerdo? Está bien, Por doctor, eso gracias. el segundo trabajo es fundamental que cuando me llegue, que la idea esté totalmente clara, ya los objetivos estén bien planteados. Primero, la pregunta, el problema general, y esté bien planteado, el objetivo general como respuesta a la pregunta, las subpreguntas estén bien trabajadas, bien formuladas, los objetivos específicos estén bien trabajados y también los capítulos que va a tener el trabajo y su contenido tentativo que va a tener cada capítulo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Perfecto. Juan, ¿usted tenía una duda también? No, sí, doctor, no, ninguno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Alberto. Doctor, buenas noches. Tatiana Claros le habla. Dígame, Tatiana. Quiero consultarle lo siguiente. ¿Los parámetros de revisión y de realización de la monografía son los mismos para un diplomado de doble titulación como para un diplomado como el que estamos llevando a cabo ahora? Más o menos. Ya, le pregunto porque yo acabo de hacer mi monografía de doble titulación y nos enviaron una guía de realización que no sé si, bueno, aparte de la enseñanza que usted nos está dando, que si podía utilizarla, ¿no? Es decir, usted ha hecho con doble titulación y en la doble titulación ha realizado, en la doble titulación ha sido en el área civil también, procedimiento civil, el No, doctor, ha sido diplomado, en el área de familia. perdón, Ha sido en el área de familia. claro, pero en este caso, es decir, tiene que trabajar en el área del derecho procesal civil. Claro, me refiero netamente a cuestiones de redacción. Metodológicas. Exacto. Un poco varía. Ya, Ya, doctor, esa era mi duda. Muchas gracias. lo que yo le pido que sí, por favor, Tatiana, de que sí lea la guía, que ya debe leer, porque a veces, es decir, yo me estoy basando en la información, es decir, el formato que me ha pasado el posgrado, el doctor Muñoz. Pero la parte metodológica yo la trabajo. Es decir, para la monografía, por ejemplo, para cualquier tipo de monografía, la guía es de mi propiedad, entonces yo trabajo las monografías bajo esas características, ¿no? Lo que me dice, porque la guía que yo les he pasado a ustedes está en base a Fernández Sampieri y está también a Ezequiel Anderek para la parte social, ¿no? Pero y siempre lo que nos dicen los varios autores, ahora puede que haber otros que no digan eso, ¿no? La relación que existe entre la pregunta problemática, la pregunta problemática, planteamiento del problema, es este interrogante que ustedes se hacen, es la respuesta, es el objetivo general. El objetivo general.
Las subpreguntas son los objetivos específicos. Y de estos objetivos específicos van a nacer los capítulos. 1, 2, 3. Y de estos objetivos específicos y capítulos van a nacer las conclusiones. Es decir, esta metodología y esta organización, yo la trabajo tanto para las monografías, para las tesis de maestría y para las tesis doctorales. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces nos vemos más dentro de un rato